Entonces vamos a tomar la lista. Vamos a tomar la lista de hoy día y por favor todos atentos para poder responder. Hoy día es la octava clase, la última. En realidad, pues, cuando nos damos cuenta, vamos a ver que nos queda corto las 8 clases de casi 3 horas cada una y hay mucho que aprender, escuchar, ¿no? Y reflexionar también. Vamos a tratar de hacer con algunas preguntas, voy a empezar y dependiendo de lo que me van respondiendo, creo que algunos ya me entendieron, ¿no? O sea, hasta el momento, si usted ha participado en todas las clases, algo debe haber cambiado su forma de pensar con respecto a las escrituras, ¿no? O sea, hay muchas enseñanzas que vemos, diferentes formas de interpretación. A través de las clases hemos ido viendo las dos posturas, ¿no? Principales sistemas teológicos, el sistema teológico reformado y el sistema teológico que viene de la dispensación, ¿no? El sistema teológico reformado es el sistema del pacto, ¿no? En el pacto de gracia. Son las dos formas, hay algunas variaciones, pero usted debe ya conocer las dos, ¿no? Justo habíamos dado una tarea sobre el tema de que lean, investiguen y escriban algo sobre el dispensacionalismo, comparándolo con la doctrina reformada acerca de la escatología, y la otra era más o menos sobre el tema del milenio, ¿no? El milenio, ¿por qué algunos interpretan diferente? Por dos razones. El sistema de interpretación, el sistema teológico que utilizan es dispensacionalista. ¿Y por qué la diferencia? Porque nosotros usamos el sistema teológico del pacto, ¿no? Entonces, esas dos usted debe saber. Usted ya tomará decisiones cuál es bíblica, cuál es no, ¿no? Mientras que usted no diga que Jesús va a venir o no va a venir o usted va a poner fecha, mientras no diga eso, no ponga fecha de la venida, estamos todos bien. Si usted piensa que no va a venir o pone una fecha, eso ya se convierte en una violencia a las escrituras y eso sí ya es herejía, es preocupable, ¿no? Pero los acontecimientos alrededor de la segunda venida es lo importante. Ahora, dentro de todo esto que estamos viendo, recordemos que los acontecimientos que van a pasar, ahí es el tema de lo que estamos viendo, ¿no? De que todos vamos a morir, ¿no? Donde nos toque ir, eh, es importante, ¿no? Ahí sí no podemos, ¿no? Entonces los que mueren en Cristo, los verdaderos creyentes van al cielo, hemos quedado, ¿no? Y los que no van al infierno, ¿no? Son los dos lugares. ¿En qué momento se va a dar eso? Ya hemos visto todos los acontecimientos a través de las escrituras. Muy bien, eso hoy día vamos a tratar y haciendo preguntas para poder ver si hemos captado algunas ideas. Voy a tomar la lista, por favor, todos atentos. Hoy día estamos 9 del 10. Javier Trujillo, Excelente, pastor. Julio Cristóbal, Julio Cristóbal, creo que por ahí está también. Julio Cristóbal, Zulin Fong, Julio, ya, acá te puse. Zulin Fong, Zulin, Presente, pastor. Sol, allá está con Pastor Iván, ¿no? presente, buenas noches. Estás con Iván, ¿no? Sí, pastor. Bueno, por lo menos ahí sale con Iván. Ya, está bien, ya, presente. Sol Melgarejo, Buenas noches, pastor presente. buenas noches. Roger Luna, Roger Luna, no lo veo. Adi de la Cruz, Presente, buenas noches. buenas noches. Cristian Villalta, Presente, se pastor, ha buenas quedado en noches. Monte, creo. Presente. Creo que se ha quedado en Monte. Astrid Vega, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Julio Blas, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Henry González, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Iván Melgarejo,
Presente, pastor. Iván, buenas noches. Max Salva, Presente, querido profesor. ya. Leoncio Díaz, Presente, pastor. buenas noches. A todos he llamado, ¿no? Ya, listo. Lo único que me ha faltado es Roger Luna. Bueno, Roger Luna no está, entonces bueno, falta la primera hora. Muy bien, hoy día vamos a tratar de estar más participativos. Hasta el momento, a ver, voy a mencionarles acá. Casi todos han participado, algunos más que otros. Ya. Henry, tal vez debes estar al pendiente, pues tienes menos participaciones. Iván también. Iván también. Max al comienzo participaba bastante, después no mucho. Ya. Y Sol, ¿no? Sol también, estate atenta en la clase para que puedas participar. Listo. El resto han participado de forma regular, algunos más que otros también. Muy bien, entonces empezamos la clase. Y yo quisiera preguntar, dos cosas. Había dejado una lectura, y tenían que presentar el reporte de esa lectura sobre el dispensacionalismo. Ahora, yo no quiero que sepan más de dispensacionalismo que lo que nosotros aplicamos el sistema teológico que utilizamos como Iglesia Reformada. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que puedan compararla las dos, ¿sí? Entonces, si usted entiende qué es el dispensacionalismo, va a poder comprender por qué interpretan así y cuáles son los, digamos, desde el punto de vista de nosotros, cuál es el riesgo. Ahora, cada uno, pues, si le gusta, ya ese es el sistema que ustedes utilicen, pero deben conocerlo los dos. Por favor, no solamente me digan, pastor, es que yo creo en ese, pero explícame en qué consiste. ¿Por qué hay esa corriente de que después de la venida de Jesús va a haber un reino de 1000 años? Es que la Biblia dice, sí, ahí dice un milenio, pero ese milenio ya empezó, no empezó, ¿no? Digamos, ese reinado ya empezó, no empezó. Entonces, dispensacionalistas dicen que va a empezar después de la segunda venida. Nosotros como sistema reformado basado en el pacto, ya empezó, ya se inauguró y se va a consumar en la segunda venida. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la salvación es ya, pero todavía no, ¿no? Entonces ya empezó, muy bien. Hemos explicado desde el punto de vista del reino. El reino va a empezar cuando venga Jesús por segunda vez, a partir de la segunda venida, ¿va a reinar o ya está reinando? Entonces, usted tiene que saber eso. ¿Está reinando? Si está reinando, entonces el sistema teológico que usted está utilizando, el sistema reformado. Lo que se ha creído 18 siglos. El dispensacionalismo aparece, acuérdense, en 1900, siglo XVIII. Es más contemporáneo. ¿Por qué razón aparece eso? Porque el dispensacionalismo aparece con dos monjes jesuitas que estaban queriendo defender la posición del Papa. En la Reforma lo que se ataca directamente es la autoridad del Papa. Y a la primacía, ellos dicen que es el vicario de Cristo, el representante. Y los reformadores, ¿qué dijeron? Eso es importante que ustedes sepan. ¿Ah? Se viene el 31, se celebra el Día de la Reforma. Usted tiene que saber eso y explicar en la iglesia. No es simplemente un anti-Halloween. Está bien, yo no digo nada que protestemos en contra de eso, pero a veces ni sabemos qué ha pasado el 31. Entonces hablamos de Lutero, hablamos de cosas, pero no sabemos qué pasó con esa actitud. Entonces los reformadores, ¿qué pensaban con respecto a los acontecimientos? Estamos desde el punto de vista escatológico, ¿no? Entonces los reformadores, ¿qué pensaban? Solo Cristo. El único que puede salvar es Cristo. No salva la iglesia, no salva una confesión, solo Cristo. La otra pregunta era, ¿las escrituras son suficientes? Sí son suficientes. Sola escritura. Nada de que el Papa tiene una palabra mejor y que una revelación. Ahora actualmente es el tema profético, ¿no? Los apóstoles tienen nuevas revelaciones. No, no, no. Ese modelo viene desde Iglesia Católica. Y se está volviendo a repetir.
si somos, tenemos discernimiento, entendemos, vemos las escrituras y somos iluminados por las escrituras, vamos a darnos cuenta, sí, los reformadores se dieron cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban viendo a quién atacaron, al Papa, la autoridad del Papa. El Papa tenía, y había una serie, ustedes ya saben, corrupción en la iglesia, pero atroz, ¿no? Hubo un papa que era de los Borgia, no sé si han escuchado, era un papa, un italiano de ascendencia español, y tenía había sido un papa y tenía hijos, varios hijos, un papa, Alejandro IV, si no me equivoco. Tienen que leer la historia. Entonces, él tenía una hija que se llamaba, ya me he olvidado, pero Borgia, es una tremenda, ¿no? Que se ha casado con un montón de hombres, hija de un papa. O sea, la corrupción papal era fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el papa estaba tomando la postura de Cristo, o sea, él era el Cristo. Y que, como hemos leído en las cartas, que cuando hemos visto en Apocalipsis que van a venir cosas, Jesús anuncia, ¿no? ¿Cuándo va a ser mi venida? Porque varios van a decir, yo soy Cristo. Yo soy Cristo. Y lo que el Papa decía en el tiempo de la Reforma es eso, o sea, que era el vicario de Cristo y tenía toda la autoridad. Si él quería mandar a matar, desaparecer a alguien, lo desaparecía. Entonces, ¿qué pensaban los reformadores? Es el Papa, ¿no? Y a partir de es el hombre de pecado, ¿no? En Tesalonicenses habla de un hombre de pecado. En Apocalipsis habla del anticristo, otros libros hablan del anticristo. Todos los reformadores pensaban que es él. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a ver cuál es el tema. Responde la Iglesia Católica y levanta 2 jesuitas para formar este sistema teológico, ¿ya? Donde el reinado de Cristo todavía viene en el milenio, empiezan a hacer teología, y eso se cayó, se destruyó, porque bíblicamente no se lo podía demostrar a nadie. Y después ya cae eso por su propio peso, pero esa idea nuevamente la rescatan en el siglo XVIII los evangélicos. En Inglaterra, ¿no? Y aparece una mujer que tiene un sueño, ¿no? Ya nuevamente el tema de la autoridad en pensamientos personales, ¿no? Y aparece esta mujer, ya me he olvidado el nombre, pero es según ella, y era presbiteriana, interesante, ¿no? Y ella dice, me he soñado que Jesús venía por segunda vez, ¿no? Y antes que venga, vino una avenida secreta, y en esa avenida secreta se lleva a la iglesia, el rapto. Se lleva a la iglesia no pasa la tribulación. Similar al tema que estaban hablando los 2 jesuitas que empiezan el tema de las dispensaciones, ¿no? Entonces empiezan a separar y a partir de ahí empieza el pensamiento, ¿no? Ya Scofield lo agarra después y ellos empiezan a distinguir entre Israel y la iglesia. Son 2 pueblos diferentes, ¿no? Entonces los judíos van a pasar la tribulación para salvarse y no es así, ¿no? Entonces, ahí empieza el tema, ¿no? Entonces, usted tiene que saber qué cosa es el dispensacionalismo. Por esa razón, mandé a hacer una tarea que ustedes investiguen comparando con la doctrina reformada. Hay mucha información sobre eso. Tenga cuidado de dónde toma la fuente, porque ahí está el tema. Y usted tiene que enviar una tarea con eso. 2 páginas, ¿no? 2 páginas que usted escriba, ¿no? No copie y pegue. Mi idea, ya les he dicho, no es que ustedes entren en internet, copien algo, lo pegan ahí, sino que usted pueda explicarlo, ¿no? Y eso se nota. Y yo noto que sí lo entendió, ahí está la calificación, ¿no? Ese es uno sobre el dispensacionalismo y la otra es sobre el milenio, ¿ya? Algunos sí me han mandado, ¿ah? Algunos sí me han mandado la tarea. Entonces, a los que no han mandado, no hay problema, voy a esperar. Ustedes saben que yo espero, pero también no hay que mucho tiempo, ¿ya? Porque yo voy a entregar las notas y ya volver a hacer, ¿no? Y tampoco no es justo para los que entregan primero y ya los últimos ya les voy a entregar, pues, un poco la nota, de repente podrían calificarse mejor, pero por tardanza voy a tener que bajarle un poquito, ¿ya? Entonces voy a esperar esas 2 tareas que las completen. Son simples, son lecturas nada más, y después usted escribe, ¿no? Acerca de eso, y lo que entendió, y qué postura. Al final, si usted quiere poner, bueno, yo creo que esta postura es la bíblica, ¿no? Algo así. Entonces es sobre el dispensacionalismo, ¿no? Como sistema teológico, ¿no? Cómo aparece, brevemente nomás, porque eso sí ya les he explicado en clase. Quiero
quiero que ustedes, si entienden el tema, ¿en qué se diferencia el dispensacionalismo? Que el dispensacionalismo, primera marca es que distingue a Israel de la iglesia. Son distintos. Tome nota. Si va a hacer la tarea, toma nota. Primera característica, diferencian a Israel de la iglesia. Es la primera característica del dispensacionalismo. En comparación con la doctrina reformada, ¿qué cosa es? No, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, el Señor ha hecho un pueblo, Gálatas y Efesios. Usted va a Gálatas y Efesios, clarito dice, ¿no? Esa es la primera distinción, ¿no? Y la segunda es que hablan de dispensaciones, ¿no? Ahí van a encontrarlo, ¿no? Primera, segunda dispensación. Eso no es eso debe usted saberlo, pero no quiero que ustedes escriban acerca mucho de eso, porque eso yo entro en internet, porque ya lo sabemos. Pero usted tiene que tenerlo, simplemente mencionar la diferencia, ¿no? Sobre todo la parte donde afecta, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? ¿Y usted qué piensa sobre eso? ¿Cuándo apareció? ¿Por qué los cambios? ¿Por qué las razones? ¿Ya? Y la otra es específicamente sobre el milenio. En la tarea del milenio, por favor, tomen nota, lo que usted va a explicar es por qué hay una interpretación basada en un texto de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice que después de esto va a reinar 1000 años. Ahora, esos 1000 años, usted tiene que decir, ¿son literales? Porque si es literal, ya usted está interpretando la Biblia bajo el sistema dispensacionalista. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos interpretar un pasaje con 2, 3 versículos que menciona el tema de los 1000 años. No puede usted determinar, ¿eso es simbólico? ¿Los 1000 años es simbólico o es literal? Porque si es literal, todo Apocalipsis tendría que interpretarlo literal. Entonces hemos llegado a la conclusión que hermenéuticamente hay que entender y distinguir cuál es literal, qué cosa ha pasado en el pasado, qué cosas está sucediendo en el tiempo que escribe Juan y qué cosas va a ser en el futuro. Entonces, cuando ya hemos explicado sobre el milenio acá, hemos explicado que el sistema dispensacionalista interpreta ese texto como literal. Si es literal, entonces es verdad, pues. Si es literal, es verdad lo que dicen los dispensacionalistas, que una vez que venga Jesús por segunda vez, ¿no? Cuando venga por segunda vez, va a empezar un reino de Jesucristo por 1000 años. Eso quiere decir que Jesús en este momento no reina. Así tú me pongas texto que reina el príncipe de las tinieblas, esa es tu forma de ver. Eso se llama dispensacionalismo. Pero si ese 1000 años es simbólico, y creemos en la Iglesia Reformada que sí es simbólico, ¿por qué? Porque Jesucristo en Mateo capítulo 24 y 25 explica perfectamente. Y nos hemos tomado todo el tiempo acá para poderlo explicar. Ahora, ¿usted quiere creer que es literal? Perfecto. Escriba que el milenio es literal y explíqueme por qué. ¿No? No necesitamos muchas cosas, muchas páginas, pero en 2 o 3 páginas usted puede explicar eso. Y ahí usted se va a dar cuenta si es dispensacionalista o no. Ahora, ¿usted quiere saber qué cosa es dispensacionalista? Vaya a ver, hay una película con ya me olvidé el nombre de ese actor. Algo del fin, tiene que ver con el milenio, ¿ya? Con la segunda venida de Jesucristo, dejados, algo así es la película. Ahorita me recuerdo y les digo, vaya y vea esa película, ¿no? Entonces, esas son las películas que nos han pasado en la iglesia. Ya les comenté también en las primeras clases que entre las cosas que me enseñaban en la iglesia, pues me ponían películas de ese tipo, ¿no? Y quien las pasaban, pues siempre los líderes de la iglesia, pero no entienden el sistema teológico que están cogiendo. Agarran lo que hay, ¿no? Van al Hueco, hay un sitio acá en Lima, que se llama El Hueco, donde hay videos. En ese tiempo, ahora ya no todo es por YouTube, más fácil, pero en ese tiempo comprabas tu CD, ¿no? Y ponías ahí, ¿no? Y veías, ¿no? Entonces, Nicolas Cage se llama, ¿no? Entonces, Nicolas Cage sale gente que se va y que se queda la ropa, ¿no? La ropa nomás se queda, el cuerpo desaparece y el pastor de la iglesia se quedó, ¿no? Vi en una de esas que toda la iglesia se fue y el pastor se quedó.
ese es sensacionalista, ¿no? A mí me dio pena, me preocupó mucho, pues, ¿no? Pero, y después con los años ya empezamos a madurar un poco y empezamos a decir, eso va a ser así. Y voy investigando, voy leyendo lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, me voy dando cuenta que ese milenio ya, digamos, el reinado de Cristo ya empezó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, ¿se entendió hasta ahí? Esas son las dos tareas, ¿ya? Las dos tareas que van a presentar y eso va a ser las notas. Entonces, el dispensacionalismo, explíquemelo con respecto al... Y la otra es el milenio, esos dos acontecimientos. Y después, hoy día les voy a dejar una más, que va a ser como el examen final. Hoy día no lo vamos a hacer para poder aprovechar la clase, y ustedes los van a presentar después, ¿ya? Que es otro tema que también, en todo caso, yo lo voy a proponer y ustedes van a elegir el tema que quieren abordar desde el punto de vista escatológico, ¿ya? Entonces, con las dos primeras tareas, está claro el tema de la dispensacionalismo como sistema teológico comparado con el sistema reformado, ¿no? Doctrina reformada, de la iglesia reformada, y el otro sistema, el otro es, mejor dicho, ya la aplicación, digamos, un poco con respecto al milenio. ¿Se entendió, no? Como dice el profesor, dice que hacer como una comparación, la primera tarea entre el dispensacionalismo y el amilenialismo. A ver, a ver. No, no. La primera tarea que ya había dejado se llama dispensacionalismo. Pero yo no quiero que estudien el dispensacionalismo total, sino que lo comparen con la doctrina reformada, las diferencias en todo caso, ¿no? Usted tiene que conocer cuáles son las dos diferencias. Ya mencioné una diferencia. La iglesia, bueno, el sistema dispensacional. O sea, la iglesia toma un sistema teológico. Uno de los sistemas teológicos es el dispensacionalismo y el otro sistema teológico es el del pacto, el sistema del pacto, que es la iglesia reformada, ¿no? Ahora, nuestras iglesias como iglesias reformadas y sobre todo iglesia presbiteriana, hay muchos, como hemos conversado el otro día con Julio Cristóbal, ¿no? Julio, ¿estás ahí? Ahorita seguro responde. Bueno, Ya voy a empezar. sí. Entonces, lo que habíamos estado conversando con Julio, su pregunta, acuérdense, tienen que recordar las clases. Julio preguntó, ¿pero qué pasa si en la iglesia donde yo estoy, el pastor, que es de iglesia presbiteriana, cree todavía en cierta forma es dispensacionalista? O sea, cree que hay un milenio posterior. ¿Qué hago? ¿No? Esa fue la pregunta, ¿no? Entonces, nosotros estamos estudiando esto a fondo porque tenemos que conocer las dos posturas, ¿no? Ahora, si alguien toma una decisión, ser dispensacionalista, está bien, es dispensacionalista, pero usted tiene que entender que es dispensacionalista y por qué razones. Ahora, como dispensacionalista hay riesgos y los hemos mencionado. La mayoría de las sectas que cogen el dispensacionalismo, la mayoría de sectas que existen ahora han cogido el sistema teológico del dispensacionalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora poco, ¿no? Lo mencioné acá. Armando Alducin dio una fecha. Ahora, no todos los dispensacionalistas se arriesgan a poner una fecha, ¿no? Pero él sí quiso poner una fecha a la segunda venida. Yo les hago una pregunta. ¿Es mentira lo que digo o es verdad? No sé, ¿alguien acá ha escuchado eso? Sí, puso fecha. Puso Puso fecha. una fecha, luego se retractó. Y luego se retractó. Claro, es bueno retractarse, ¿no? Pero se atrevió a poner fecha. Pregunta, ¿qué sistema teológico utiliza él para poder arriesgarse a querer poner fecha? Dispensacionalista. Pues. Es dispensacionalista, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes llevaron el curso con Pablo Yo. Ese libro lo tengo Sí. por acá.
Pablo Yo. Ya. Este libro, Puestos para la defensa del Evangelio, ¿no? Ahí lo tiene, hermano. Todos deben, hermano, usted quiere saber, conocer, tiene que conocer todo, no simplemente es lo que escucha de otras personas y lo repite, ¿no? Si usted quiere tener conocimiento, tiene que leer, ¿no? Y interesante que hubo esta conferencia, fue gratuita en el tiempo de la pandemia, fue por virtual. Cuando a usted le inviten a un, y digamos, ya, acá la mayoría no somos gente que no tenemos mucho dinero, ¿no? Yo entiendo. Ya, cuando es gratuito, participen, ¿no? Y cuando hay que pagar algo, bueno, también, pues hay que invertir un poquito, ese es el esfuerzo, porque ese es parte de nuestra labor, ¿no? Nuestra labor. Entonces, acá dice lecciones presentadas por AMICOP, que es una organización que hace ediciones, acerca del discernimiento espiritual y la sana doctrina frente al peligro de las sectas coreanas y la influencia de la cosmovisión del catolicismo. Entonces, ¿hay sectas coreanas? Sí, él lo ha analizado desde Corea. Entonces, hay una iglesia que se llama Buenas Nuevas. ¿Han escuchado Buenas Nuevas? Ya. Esa iglesia había estado presentando conferencias, te invitan a comer. Siempre que te inviten a comer a un sitio y te den libros, te den todo, preocúpate. No, a mí, por lo menos, es un consejo, ¿no? Cuando te quieran dar cosas, te quieran regalar, te quieran armar una iglesia, todo así gratis, preocúpate. Hay algo medio extraño detrás, así nomás no funcionan las cosas. Ese es uno. Estaban haciendo ese tipo de eventos, ¿no? Donde hacían, presentaban y presentan a la iglesia como buenas nuevas. Entonces tú dices, coreanos son buena gente, ¿no? Nosotros conocemos coreanos como el pastor Esteban, por ejemplo, pastor Timoteo, ¿no? Cuando vemos buena gente, todo, pero ¿de qué iglesia viene? Entonces vemos que es una iglesia presbiteriana, donde hay esto, lo otro. En Corea es un poco más controlado eso. Acá en el Perú se levanta cualquier iglesia, allá es mucho más controlado. Entonces, en las iglesias de allá han detectado que la iglesia Buenas Nuevas lo han declarado secta. ¿Por qué? ¿No? Por diferentes cosas que hacen. No hay acusaciones éticas, pero con el tiempo pronostican que sí va a haber. ¿Por qué? Porque hay otras iglesias también allá donde han empezado igual y al final han terminado con temas de abuso de las hermanas de la iglesia, ¿no? Con el enredadera que Dios me dijo, Dios me habló, que vente acá, que Dios me ha seleccionado como una concubina, y todas esas cosas aparecen en este grupo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Pablo Yo? Eso es lo que me llamó la atención. Yo digo, ¿cómo es posible que hay gente que interpreta la Biblia? Mira, escúchame, por favor, con mucha atención. Interpretan la Biblia, leen lo mismo que nosotros leemos, hablan de la salvación y que Jesús es el Salvador, el Rey, muy parecido, ¿no? Hay que ayudar a los hermanos, ¿eh? O sea, éticamente todo bien, ¿no? Tú ves, gloria a Dios, aleluya, las canciones y todo, pero detrás de eso, ¿qué hay? Entonces empiezan a ver, para sintetizar esto, no voy a repetir su conferencia, ¿cuál es detrás de todo esto? Hay un sistema de interpretación. ¿Cuál es el sistema teológico que utilizan? Dispensacionalismo. Y acuérdense lo que les expliqué, y acá dice, ¿no? Este es un discernimiento espiritual, la sana doctrina frente al peligro de las sectas coreanas, ¿no? Sectas coreanas, no todas las iglesias coreanas son, la mayoría son de doctrina sana, pero por ahí aparece esta. ¿Cómo tú distingues eso, no? Entonces ahí tiene que haber un discernimiento, ¿no? Y cómo la influencia de la cosmovisión del catolicismo ha entrado ahí, en el dispensacionalismo. Interesante. Acuérdense que dije cómo viene el tema del dispensacionalismo como una respuesta al movimiento reformador para atacar al Papa. Entonces, ellos quieren, como sea, rescatar el tema y aparece este sistema dispensacionalista, ¿no? Empiezan a elaborar y fracasó. Y después aparece nuevamente, ¿no? Ya les dije, en Inglaterra con una mujer que dice que recibió revelación. Presbiteriana ella, pero al final pues se desvían. Ya aparece, y más adelante Scofield ve eso
y empieza a trabajar todo un sistema en sus Biblias, el tema del dispensacionalismo, ¿no? Entonces, es interesante saber de dónde proviene para tener cuidado. Muy bien, lean ese libro, ahí está bastante de los problemas que tiene ese sistema dispensacionalista. Entonces, como me preguntó Iván, la idea es que usted sepa qué es el dispensacionalismo en comparación con el sistema correcto de interpretación. Bueno, digamos, el sistema que nosotros utilizamos como iglesia reformada y correcta, que tiene que ver con lo que hicieron en la reforma. Escúchame, sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe. El catolicismo no es sola fe, no es solo Cristo, no es sola escritura. Necesitan algo más, necesitan revelación, necesitan que el Papa te diga lo que tiene que hacer. ¿Qué hacen los nuevos evangélicos del dispensacionalismo? Necesitan revelaciones especiales, ¿te das cuenta? Entonces empieza a distorsionarse lo que es la iglesia desde un comienzo, de la reforma. Entonces, ¿por qué defendemos eso? Es eso, pues. El libro justamente dice, puestos para la defensa del evangelio. Pues el evangelio lo están adulterando. Ahora, yo hago una pregunta acá, que tiene que ver con el tema escatológico, pero que es el inicio. ¿Qué cosa predicamos nosotros en las iglesias? ¿Qué cosa predicamos nosotros en las iglesias? Bueno, nosotros predicamos en la iglesia que la Biblia tiene toda autoridad en asuntos de fe y conducta. Ah, Y muy para bien. la salvación del hombre es solo Cristo, Pero de todas las escrituras, ¿qué debemos predicar? a Jesucristo. Ya, muy bien. Pero ¿cómo, Jesucristo? ¿Cómo? Único ¿Cómo y debemos suficiente. predicar eso? Hechos 4:12, pastor. Hay otro nombre Ya. dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya, muy bien. Vamos un ratito a 1 Corintios. Y esto es interesante, ¿eh? Porque último, hermano, o sea, muy bien, Javier, está bien, estás ahí, estás bien conectado. Por favor, todos traten de seguirme. Y vamos a 1 Corintios porque este es mi asunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos predicando en la iglesia, no? Muy bien, vamos a predicar. ¿Qué cosa vamos a predicar? Vamos a predicar. Muy bien, ¿qué cosa? Es la pregunta. Ahorita se viene un acontecimiento el 31, ¿no? ¿Qué vamos a predicar? Entonces sacamos el texto que no, Efesios 5, estoy tratando de memorizarlo, ¿ya? Efesios 5, ahorita lo busco. El tema de las tinieblas, ¿no? Cinco once, ¿no? Ujú. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no? Y ese es el texto bíblico que se utiliza en Halloween, ¿no? El motivador para no celebrar Halloween y sino reprenderlas, ¿no? Entonces, todo niño que se disfraza por algún motivo, les asustamos que no, que son las obras infructuosas. Y sin embargo, cuando vemos el texto, y lo estuve hoy día, fue en mi devocional el día de hoy, lo volví a recordar no, y las obras infructuosas de las tinieblas, no es que te vistas de la muerte, no es que te vistas de cosas medias de vampiro, ¿no? De cosas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con pecados, ¿no? Versículo 3, ¿no? Y 4, fornicación, inmundicia, palabras deshonestas, necedades, trovanerías, ¿no? Etcétera, fornicación, está hablando principalmente de esos temas, ¿no? Pero bueno, puede ser que aplique. Vamos un ratito a 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1, versículo 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, ¿no? Y sabiduría de Dios.
Entonces, esto me hizo reflexionar, porque estoy en esto, pues no estamos ahorita estudiando escatología, también estoy entrando cada vez más, entrando. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa estamos predicando? Porque la labor de la iglesia actualmente tiene que ver con un resultado que va a venir al fin, es el tema escatológico. Y Pablo dice que nosotros en la iglesia debemos predicar ¿a quién? A Cristo crucificado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué cosa predicamos? Dios te ama, ¿no? Y sí es verdad, eso está en la Biblia. Dios nos ama. Pero antes de decirle que Dios nos ama, tenemos que predicar a Cristo crucificado, ¿no? Entonces, como que el mensaje del Evangelio se está diluyendo, ¿no? Entonces, predicamos a Cristo como que te va a solucionar todos los problemas. Luego, falta plata, Cristo está ahí, ¿no? Problemas familiares, Cristo está ahí. Sí lo puede hacer, pero eso es una consecuencia. Mira, escúchame, el tema de que Dios interviene para que prospere tu vida, para que pongan todas esas cosas, es consecuencia de recibir a Cristo, pero al Cristo crucificado. La pregunta es simple. ¿Y por qué Cristo crucificado? Pues no lo predico a Cristo como un no sé, como un gurú de buenos modales, ¿no? De vivir bien, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Entonces, nosotros como iglesia actualmente, esto tiene que ver con la escatología, ¿cómo estamos predicando y cómo estamos viviendo frente a la segunda venida, una venida inminente? Él va a venir y va a haber el juicio. Y dos, si nosotros somos de doctrina reformada, doctrina sana, digamos, creemos eso, y estamos puestos para la defensa del Evangelio, entonces tenemos que predicar a las personas, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que predicar a las personas? Cristo crucificado. Pastor, pero eso es aburrido, pues, ¿no? Hay que predicarles que si tienen algún problema, Dios le... Por ejemplo, hay muchos casos de depresión en la iglesia. Ustedes díganme, hay casos de depresión, ansiedad, problemas de salud mental, hay muchos, ¿sí o no? Hasta familiares nuestros, entorno nuestro, sí, y pasa, ¿no? Entonces, utilizamos de alguna forma, pues, algunas formas de psicología para atraer a las personas, pero la pregunta es, ¿su situación va a cambiar así nomás? O sea, una persona va a cambiar, va a vivir en paz simplemente porque le dices, Dios te ama. No, No. no. Creo que la clave está en que debemos predicar ¿a quién? A Cristo crucificado. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué debemos predicar actualmente a Cristo crucificado? ¿Por qué? A ver, ¿quién me da Segunda venida. una Por su idea? segunda venida. Bueno, el crucificado no te apunta a una segunda venida, pero a ver, piensen, ¿por qué tengo que eh, predicar a Cristo? ¿Por qué no le predico a Jesús como maestro? Nada más. Es un maestro de ética, ¿no? Él dice, si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra mejilla. O sea, ese es ético, ¿no? Es buen carácter, ¿no? Perdona, ¿no? Perdona para que sanen tus heridas del alma, ¿no? Entonces, eso es consecuencias, ¿no? Ya aprendemos, ¿no? Pero ¿por qué debemos predicar a Cristo crucificado? Y es simple, es simple. ¿Por qué razón Jesús muere en la cruz? ¿Por qué Él está crucificado en la cruz? ¿Por qué está crucificado? ¿Por qué debemos predicar a Cristo crucificado? Pastor, porque se está perdiendo, en estos tiempos todas las doctrinas están buscando desacreditar la obra de Cristo. Eso es lo que pasa, pues. Entonces, nosotros sin darnos cuenta, sin reflexionar, empezamos a predicar otras cosas. O sea, sí, está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia, Dios quiere darte paz, sí, Dios quiere darte paz, pero son consecuencias de tener a Cristo. ¿Por qué? Porque, yo voy a explicar ya para no quedarnos acá. ¿Por qué debemos predicar a Cristo crucificado? Porque Él murió por nuestros pecados. Y que si estamos en pecados, estamos perdidos. Astrid, creo que quieres decir algo. No,
Ah, ya. Solamente dije Bueno, men. todos. Ah, ya, amén, está bien. Así tienen que responder todos también, ¿no? Mira, tienes que predicar a Cristo crucificado porque somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos perdidazos. Escúchame, estamos perdidazos. Si las personas piensan que no están perdidas y que no van y que van a ir al cielo, están perdidos, no saben dónde están. Por eso que tenemos que predicar a Cristo crucificado y eso nos lleva al pecado. Y el pecado nos lleva, la única forma que podemos nosotros es cómo empieza la predicación de Juan el Bautista y cómo empieza la predicación de Jesús. ¿Cómo empieza? Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es la predicación, arrepiéntete. Pero si a mí me dicen, no, que Jesús me ama, entonces yo no necesito arrepentirme de mi pecado. Estoy yo, el mundo me está queriendo destruir. No es que el mundo te quiera destruir, hermano, no sé si se capta la idea. No es que el mundo te quiera destruir. El mundo quiere que estés ahí, que no salgas. El tema está que si no tienes a Cristo y escuchas el mensaje, no te vas a salvar. No salvas a nadie. Las campañas evangelísticas en las iglesias no solamente deben ser un llamado adelante, no salgan adelante y repitan la oración. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo. Repite esta oración. Señor, o sea, tenemos que predicar a Cristo crucificado. Es lo que dice Pablo. Porque el Cristo crucificado, ¿qué dice que es? Por favor, alguien que me está escuchando ahí, ¿qué dice que es? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué cosa es el Cristo crucificado? Tropezadero, dice. Tropezadero. Ya, busca una versión, nueva traducción viviente. ¿Qué dice nueva traducción viviente con respecto a tropezadero? ¿Lo leo, pastor? Nueva traducción viviente. Sí, por favor. Ya, entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Ya. O sea, ¿qué cosas hacen los judíos? Escúchame, los judíos, ¿qué hacen? Leo, ¿cómo reaccionan los judíos? Ofendidos. Se ofenden. Y se O burlan. sea, tú le hablas a los judíos de Cristo, hasta ahora, cuando hablas con un judío, el judío se ofende. Mi pregunta es, ¿por qué se ofende? A ver, Sol, ¿por qué crees que se ofenden? Es interesante pensar en esto. ¿Por qué un judío, le hablas de un judío, Jesús era un judío, que decía que era el Mesías, pero murió en la cruz? ¿Cómo murió? Tenemos que pensar cómo murió. ¿Cómo murió Jesús, Sol? Como mal, peor. En debilidad, como un cordero, desnudo, colgado en una madera. Eso es vergonzoso para un judío. Por eso que para ellos es tropezadero, o sea, esa es una vergüenza, ¿no? Lo que ha hecho, eso es para el judío. No puede reconocerlo. A ver, Julio, te escucho. Sí, justamente cuando habla este texto de que para los judíos es tropezadero y locura para los gentiles, ayer estuvimos en la clase también del pastor Alberto, tomando ya es parte de la doctrina contemporánea, ¿no? Y aparece una corriente filosófica que se introduce en la iglesia en el siglo XIX más o menos, que es el racionalismo. Entonces, nosotros luchamos en la actualidad contra dos cosas: contra la tradición religiosa y contra el liberalismo en realidad. ¿Por qué? Porque mientras que se levantan enseñanzas o doctrinas judías que intentan, justamente es tropezadero para ellos, porque la religión que ellos creen, la doctrina que ellos creen, se sienten ellos que es distorsionada por la doctrina de Cristo, que es distorsionada porque cambia, porque niegan lo que ellos creen. Y para los judíos, para los gentiles es locura. ¿Por qué? Porque el racionalismo se ha metido tanto en la iglesia que
que las cosas que se explica en la Biblia se considera que no son reales. Jesús caminó sobre el mar. No, Jesús en realidad no caminó sobre el mar, sino que habían piedritas ahí, y bueno, no, la gente, Jesús sanó a un lunático, a un endemoniado, no era endemoniado, lo que pasa es que era epiléptico de repente, ¿no? Y no conocían ellos las enfermedades. Entonces, la iglesia está empezando a racionalizar todas las cosas y está convirtiendo en una locura lo que se predicó de Cristo, lo que habló de Cristo. Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso en los últimos tiempos, de cómo interpretar la escritura y cómo defender eso también, pastor. Muy bien, buena intervención. Y les digo algo más, no para que se asusten, ¿ya? Por favor, escúchenme, porque tenemos que saber detalles que tenemos que saber, ¿ya? Los diccionarios bíblicos que tenemos y muchas informaciones de panorama, datos arqueológicos, vienen de teólogos liberales de Alemania, de Suiza. Por ejemplo, muy buena intervención. Vamos a brevemente nada más, ¿ya? Porque si no, ya esta es una clase de teología contemporánea, pero tiene que ver con nuestras interpretaciones. Por eso que cuando a mí me dicen el dispensacionalismo, no, sí, yo puedo creer, cuidado. Yo no te estoy estafando ni nada, simplemente te estoy haciendo ver cómo aparece el dispensacionalismo y que lo que viene de la corriente de la reforma es mejor mantenerlo. Lo que Lutero empezó, Calvino lo sistematizó muy bien y de ahí viene, ¿no? Ahora, ¿han cometido errores? Sí. No vamos a tratar de no cometer sus errores. Toda teología tiene errores, pero cuando vemos el proceder, la historia de las doctrinas es interesante porque vamos a entender por qué se llega al dispensacionalismo, por ejemplo, como les expliqué. Entonces, les doy un dato. ¿Qué cosa es teología liberal? Es lo que dice hermano Julio, que, por ejemplo, Jesucristo, yo hago una pregunta, ¿hemos visto Jesucristo, su nacimiento ha sido un nacimiento virginal o no? Por supuesto. Amén. Nacimiento virginal. ¿Qué dice la teología liberal? Que eso lo han agregado los cristianos de ese tiempo para darle más divinidad a Jesús. O sea, eso no es verdad. Evangélicos liberales existen. ¿Cómo te das cuenta? Es difícil. Ahora, por ejemplo, y ahorita no vamos a poder explicar eso, pero nosotros sabemos que Jesús ha nacido de una virgen. Si tú dices que no ha nacido una virgen, entonces el que ha nacido es un hombre, un ser humano como tú y como yo. No, Jesucristo es el Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Él es el Verbo. Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Ha nacido de una virgen y eso creemos. ¿Pero qué dice la teoría? Otra cosa. Ahora, ¿dónde empieza esto? Por ejemplo, hay una teoría de Wellhausen, Julius Wellhausen, que él clasifica, por ejemplo, los libros de Moisés, que nosotros creemos que son de Moisés, él dice que no son de Moisés, que son diferentes manuscritos, ¿no? JEPDG, algo así. Entonces, ahí donde la Biblia en los libros, el Pentateuco, cuando aparece la palabra Jehová, esos son documentos J, ¿no? En otros aparece como libros sacerdotales, como que hablan los levitas, ya, esos se considera Preit, es en inglés, en alemán, perdón, la traducción del sacerdotal. Entonces, hay textos yavistas, ¿no? Entonces son diferentes libros, pero Moisés no escribió. El documento Q también, pastor. Claro. El documento Q Entonces, con los evangelios. Así es. Entonces aparece así y ellos empiezan a hacer. Entonces, Moisés no escribió, por ejemplo. Y nosotros sí creemos que Moisés sí escribió, porque la Biblia dice. Pero ellos ponen, esa es teología liberal. Entonces desestima el texto bíblico. Ahora pregunta, ¿quiénes son? Evangélicos.
¿Cuál es su misión de desestimar eso? Yo no lo sé. Pero esas cosas tenemos que proteger. Entonces, cuando leamos un diccionario bíblico o un comentario, después yo en otra ocasión les voy a mencionar algunos libros, comentarios sobre contexto, ¿no? Hay un libro que es muy conocido. Te voy a mencionar. Acá está. Comentario, contexto cultural de la Biblia. Editorial Mundo Hispano, ¿no? Ese, por ejemplo, por ahí dice, ¿no? Y como dice, o sea, te dicen lo que pasó en ese acontecimiento, porque tú ves el contexto cultural, más o menos, de la fecha del texto bíblico, pero ellos dicen, según los documentos J, entonces son documentos, ¿no? Los documentos Y, ¿no? Los documentos sacerdotales, ellos creen que son diferentes fuentes que han llegado, no que Moisés lo escribió. Entonces ellos dan como argumento que Moisés era imposible que pueda escribir. Entonces ahí empieza el estudio sobre quién es José, perdón, quién es Moisés. Y hay un libro, si ustedes lo pueden encontrar en redes sociales también, Moisés, príncipe de Egipto. Entonces, estudiando bien cómo se preparaba un príncipe de Egipto en ese tiempo, evidentemente escribían. Evidentemente tenía la capacidad de poder dirigir, ¿no? Como general, dirigir al pueblo, 2 millones de personas en el desierto, los podía dirigir, porque estaba preparado para eso y podía escribir. Otros datos más contemporáneos aparece que sí, ya había jeroglíficos y otro tipo de escrituras. Entonces, Moisés sí ha escrito. Eso es lo que, a grosso modo, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado las tendencias de las iglesias. Entonces, Iglesia Presbiteriana, lo que hacemos nosotros como doctrina reformada es cuidar esos detalles, que no se vaya a infiltrar esos tipos de pensamientos. Usted tiene que saberlo, sí, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ver de qué fuente está sacando, ¿no? ¿Por qué piensan diferente? Entonces, muchas gracias por la intervención. Ahora, regresamos a nuestro texto, ¿no? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y la Nueva Traducción Viviente que dice, vergonzoso, ¿no? Hermano Javier, ¿qué decía en la Nueva Traducción Viviente? 1 Corintios 1:23. En la traducción, la traducción viviente. El resto estamos conectados, ¿no? Pastor, en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles Ofenden, ya. ofenden. Ya. Esa era la palabra, se me había ido. Se ofenden, ¿no? Se ofenden porque es algo vergonzoso lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, ¿no? Ahí es interesante que este texto, escúchenme por favor, para nuestra iglesia es el centro del evangelio. Cristo crucificado, ¿no? Cristo crucificado. ¿Por qué es el Cristo crucificado? Porque es el único medio, solo Cristo. No hay otro medio. No hay otro medio para salvarse, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros como iglesia, por esa razón lo estoy tocando el texto, como iglesia, viendo la segunda venida de Jesucristo, hermanos, si nosotros nos hemos estado dedicando a predicar otras cosas y no hemos predicado como base para el creyente, para el nuevo creyente y para el que es creyente, recordarle cuando lo estamos discipulando que nosotros predicamos a Cristo, ¿no? Entonces, toda la predicación debe tener a Cristo y su cruz como núcleo, ¿no? No los logros humanos ni las emociones religiosas. Una decisión, ¿no? Hay unos datos estadísticos, dice que en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho tema de estudio. Dice que hacen campañas evangelísticas, ¿no? Y hay 2.000 personas que van.
Las 2.000 personas, muchas de ellas salen adelante, ¿no? Y entregan su vida a Cristo, pero al paso del tiempo, y no menos de un año, no llegan ni al año, la mayoría ya no están en las iglesias. Entonces, ¿qué ha pasado? Seguramente se ha predicado un evangelio diferente. No se ha predicado Cristo crucificado. Ahora, yo hago una pregunta, ¿eso tiene repercusión? Mira, ya prediqué acá, predicamos, ¿tiene repercusión en la segunda venida de Jesucristo? ¿Ustedes qué dicen? Pastor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No. Sí. ¿Cuál es el efecto de que si no predicamos ahora? Todos queremos ganar almas y hacer discípulos, ¿estamos de acuerdo? Queremos evangelizar, ¿no? Queremos que la tierra se llene del evangelio, muy bien. Pero ¿qué pasa si no predicamos a Cristo crucificado? Empezamos a predicar otros elementos, ¿no? Ahora, de repente citamos el texto, ¿no? Cristo crucificado, pero no lo explicamos. Entonces, la persona que va a la iglesia escucha, ¿no? Y ese concepto del Cristo crucificado no queda claro, no lo entendió. Le gustó más bien, no sé, la invitación de, no, esto, el otro, un tema emocional, un tema, ¿no? El Señor va a solucionar tus problemas y por aquí, por allá, pero no entendió lo del Cristo crucificado. ¿Cuáles son las consecuencias en el futuro? En esto quiere decir la segunda venida de Jesucristo. Esa es la pregunta, Astrid. ¿Hay consecuencias en esa segunda venida de Jesucristo? Sí, pastor, sí. Sí, A ver, Pastor, yo creo que sí hay consecuencia porque cuando no predicamos a Jesús crucificado, entonces las personas no se arrepienten, no reconocen su pecado, entonces al no arrepentirse no van a estar listos para la segunda venida, ya que Jesús no viene ya como un cordero, sino que ya viene como rey. Y justo como lo que decía usted, pastor, es cierto porque quizás muchas veces las personas, incluso todos estamos en un momento acostumbrados a ver a Jesús como un Papá Noel, quizás, como alguien que solamente es bueno, da regalos y que ya está. Pero acá hay versículos de la Biblia, hay promesas que vienen condicionadas, ¿no? Por ejemplo, busca primero el reino de Dios y todo viene por añadidura. No es solamente predicar que Dios es bueno y va a ir todo bien, porque cuando a la gente no le va bien es donde empiezan a cuestionarse y a, no sé, echarnos la culpa, por así decirlo. Pero en realidad se trata de predicar, como dice usted, a Jesús crucificado, un evangelio para que se arrepientan, que reconozcan que Jesús murió por los pecados y arrepentirse, no volver a cometerlo. Entonces eso transforma verdaderamente, es como un cambio de mentalidad, renovar la mentalidad. Eso es correcto, ¿no? Porque si no, o sea, nosotros estamos teniendo, digamos, en la iglesia jóvenes, digamos, adolescentes, ¿no? O personas adultas que como que piensan que el hecho de estar en la iglesia ya son salvos, y no es así. La idea es que entiendan que Cristo murió por sus vidas, y tienen que predicar eso, ¿no? Entonces, acá es interesante que, ¿por qué para el judío es un tropezadero? Es que los judíos esperaban, ¿qué cosa? Un Mesías poderoso y político. ¿Y qué cosa querían? Que restaure el reino de Israel. Y ven a un hombre, un Mesías, muriendo en la cruz en debilidad, crucificado como ¿qué? Como criminal, ¿no? Ahora, ¿qué significaba eso, ese ver a Jesús crucificado como criminal? Entonces, ellos van a las escrituras, ojo, no eran como que no tomaban textos bíblicos. Y es lo que muchas veces nos pasa ahora, en vez de predicar a Cristo crucificado, empezamos a predicar otras cosas, pero también utilizamos otros versículos bíblicos. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta ahorita, que estamos a tiempo de poder predicar y cumplir un ministerio que el Señor nos ha entregado, ¿no? Porque predicar sobre el pecado, como que no hables el pecado. A mí me ha pasado, cuando he empezado en la fe, yo entendí que tenía pecado, pero también en el entorno escuchaba, no hables mucho del pecado de las personas, porque si les habla de pecado, ya la gente ya sabe su pecado. Y ya pues entonces uno dice, no hay que hacer, ¿no? Porque de repente, disculpen la palabra, meto la pata, en vez de ganar esa alma, lo voy a alejar. Y es todo lo contrario, tengo que hablarle del Cristo crucificado, según la Biblia, ¿no?
y tengo que ofenderlo, porque para el judío se ofendía, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, mira lo que, vamos un ratito a Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. Ya, voy poniendo participación, ¿ah? Ya, acá, por ejemplo, ya participó Sol. Vamos a poner participación de Sol. Listo. Muy bien. Javier también está participando. Deuteronomio 21:23. Veintiuno, 23. Bien. Dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. No profane mi santuario. Jehová soy el que no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Es 21, no, es Deuteronomio, pastor, perdón. Deuteronomio, acá dice, pastor, acá dice, dice, no dejaréis, ya lo leo, pastor, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ya, Cristian, te quiero preguntar, ¿qué significa ese pasaje? Explícamelo sin ya mirarlo. ¿Qué significa ese pasaje? Que Jesús no nos abandona, por más que... No, ahí no dice que Jesús... No. Ahí no dice que Jesús te abandona, no habla de Jesús. Era que Jesús no podía quedarse colgado en la cruz. O sea, a ver, explícame, Leo, explícame. No podía dejar que el cuerpo pase la noche, sobre todo porque ya llegaba el gran día para ellos de descanso, como le llamaban, ¿no? Por eso es que tuvieron que bajarlo para enterrarlo. No podía porque era una profecía del sacrificio perfecto. De la misma manera que se sacrificaba el cordero para el perdón de los pecados, de la misma manera tenía quizá a futuro que padecer Jesús. Leo, ahí me han mostrado algo ya. Lee el versículo 22. ¿De quién está hablando? Acuérdense, por favor. No solamente interpreten mirando a Jesús. Un ratito, Leo. No miren, o sea, no piensen que acá hay un tema. ¿Por qué los judíos pensaban que Jesús estaba haciendo algo ofensivo? Que era un tropezadero. ¿Por qué pensaron eso al verlo a Jesús colgado? Porque hay un texto en la Biblia que no habla sobre Jesús. Este texto de Deuteronomio no habla de Jesús. Pastor, habla acerca de que, pastor, habla que todo aquel que muere en una cruz será maldito, ¿no? Eso ya habla en el versículo 28 y 23. Ya, Roger. Muy bien. Bueno, quería explicarlo, ¿no? Leo, a ver, con Leo un ratito. Leo. Lee el versículo 22. Ya. Es una ley, Leo, es una ley que se está dando al pueblo de Dios. No está hablando de Jesús, por si acaso. Está hablando de una persona. Claro, en el contexto es otro, pues, ¿no? Está hablando de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Qué dice 22? No. ¿Qué dice 22? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero. Ya. Dice si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte. Entonces, ese es un criminal. Alguien que lo están justiciando, dice, y lo haces morir y lo cuelgues en un madero. O sea, muere en un madero crucificado un criminal. Así mataban los judíos a los criminales. Así los torturaban, los tenían. Ahora, ¿qué dice con respecto a ese cuerpo? No dejen que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no está hablando de Jesús. Está hablando de una ley de alguien que muere como criminal en una madera, siendo judío. Dice, maldito por Dios es el que lo han colgado ahí.
y no contaminará la tierra que Jehová, ya. Entonces, ¿quién era lo que dice justamente Sí, pastor, me había confundido con otro pasaje, perdón. Sí. El judío, ¿qué hacía? Miró a Jesús, pero ¿qué tenía el judío en mente? El judío tenía la ley de Dios en su mente. Entonces ve a un hombre, es que no está viendo a Dios, está viendo a un hombre crucificado. Ese que muere ahí es un maldito de Dios. ¿Se entiende? Por eso que ellos cuando miran a una persona. Muy bien. A ver, creo que Julio, Astrid querían participar. No, pastor, solamente ya lo aclaró, ¿no? Y claro, el objetivo justamente era, no contaminar la tierra, ¿no? Hacia eso se dirigió. O sea, era considerado, según la ley, un maldito de Dios. Y verdad, él cargó como un criminal, sin ser criminal, sin pecado, cargó por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo lo mira el judío? Pregunto, ¿hasta ahora lo ven así? ¿Los judíos? Hay judíos cristianos, sí, de ellos no estoy hablando. Sí. Sí, te escucho. Pablo en Romanos lo aclara esto. En Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32 lo aclara. Dice, en preguntas, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y para completar, pastor, en Gálatas 3:13, bueno, con NTV menciona, pero Cristo nos rescató de la maldición pronunciada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras feforias. Muy bien, Astrid. Esa es la idea. Y muy bien, Javier. La idea es ir buscando los textos que fortalezcan lo que estamos diciendo en este primer versículo. Este es vital. ¿Qué estamos predicando? Pastor, por eso era necesario que Jesús muriera de esa manera. O sea, era necesario. Porque nosotros éramos dignos de muerte. Y según la ley debíamos estar colgados en una madera. Amén, pastor. Así es. Entonces, vemos que versículo 24, ¿ya? De 1 Corintios 1, 24. Dice que es 23, perdón. Tropezadero para el judío. Y para el gentil, ¿qué cosa es? Para el gentil son los griegos, ¿ya? Son los que no son judíos. Que alguien muera en la cruz es una payasada, están locos. O sea, ¿quién va a morir en la cruz? Está loco, eso no sirve de nada. Para el judío no creyente, para el gentil no creyente. Versículo 24. Pablo es claro, ¿eh? Más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Hermano, ¿quiénes son los llamados? Somos los que nosotros en algún momento nos predicaron a Cristo. A mí me predicaron a Cristo, por eso soy cristiano. Usted, si es cristiano ahorita, es porque le predicaron al Cristo crucificado y le tocaron su pecado y usted se arrepintió. No es para cambiar de estatus social, mejorar mi situación, que Dios tenga el favor de Dios. No, para eso no. Esas son consecuencias. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, acá dice, más para los llamados, judíos como gentiles, judíos como griegos, o sea, para todos. Para el creyente, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, sí conocemos el texto, ¿no? Y lo menospreciado escogió, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es interesante este pasaje porque acá nos habla, según la enseñanza de este texto, la fe no es producto del entendimiento humano. La fe no es producto del entendimiento humano, ¿no? No es por sabiduría humana. Así es. Esa es la fe. No tiene nada que ver con que leamos, entendamos más que otros, más inteligentes. No. La fe no es producto del entendimiento humano, sino del llamado eficaz del Espíritu Santo. Hay un llamado del Espíritu Santo, ¿no? Y eso tiene que ver. Ahora, estas personas que ya han recibido, ahora, dice para los gentiles, ¿qué cosa es? Locura. Y acá hay interesante que es, ¿de qué sabiduría estaban hablando los gentiles, ¿no? Estos griegos, ¿no? ¿Qué buscaban? La sabiduría filosófica, pues, ¿no? Explicaciones racionales, como estaba mencionando en antes Julio Cristóbal, ¿no? Ahora, la cruz, ¿qué cosa pasa? Contradice el orgullo intelectual humano. O sea, no es lógico que alguien muera en la cruz. O sea, si tú te pones a pensar, ¿pero por qué en la cruz? Para Dios es poder, es sabiduría, ¿no? Por eso el Espíritu puede abrir los ojos del corazón, ¿no? 2.14, mira lo que dice el versículo 14 de 1 Corintios 2.14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no puede percibir o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque para él son locura. Y no las puede. No puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Claro, también San Juan lo dice 1.14, ¿no? No son engendrados de varón ni voluntad, ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Sí. Mira lo que dice el versículo 15 de 1 Corintios. En cambio, el hombre espiritual, el espiritual, ¿qué cosa hace? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, hermanos, tenemos que predicar ¿a quién? Al Cristo crucificado. Cristo. Ya ustedes ya saben todo lo que tiene que ver con el Cristo crucificado. ¿Por qué crucificó? Por nuestros pecados. ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Necesitamos arrepentirnos y creer, ¿no? Ahora, ahí es que el Señor llama, pues. Y ahí es que el que estaba muerto en delitos y pecados, por el llamado y al escuchar la palabra, ahí funciona, ¿no? Muy bien, entonces, después también, por ejemplo, el solo Cristo, ¿no? El solo Cristo, que es de la Iglesia Reformada, ¿no? Se centra exclusivamente en el Cristo crucificado. Y no en métodos humanos ni moralismo, ¿no? Porque la mayoría de las religiones son moralistas, ¿no? Ahora, ¿hay que ser morales? Claro que sí, pero es una consecuencia de estar en Cristo. Después, cuando hablamos la otra parte de la sola gracia, ¿no? Nadie puede aceptar el mensaje de la cruz a menos que Dios obre primero en su corazón. Efesios 2, 8, 9, ¿no? O sea, recibe, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2, ¿no? Versículo 1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, más Cristo nos dio vida, ¿no? Más Dios nos dio vida en Cristo, ¿no? Nos ha justificado, ¿no? Y eso es lo que conocemos como la nueva criatura. Esa nueva criatura, para ser nueva criatura, ¿qué tuvo que pasar? Según la explicación de Jesús a Nicodemo. Nacer de nuevo. Según la explicación de Jesús a Nicodemo. Nacer de nuevo. Eso se llama regeneración. ¿Por qué regeneración, pastor? Ya lo expliqué, lo voy a volver a recordar. La regeneración es alguien que está muerto y va a ser una nueva criatura. Dios tiene que hacer una obra. Esa obra la conocemos gracia. No, es que Dios hizo eso en mi vida porque yo leo la Biblia. No, no por obras. Nadie lee la Biblia muerto. No, pero yo leía la Biblia, yo tenía una amiga, les conté, ¿no? Yo leí la Biblia y me convertí.
Es un poco extraño, porque dice que ella leyó y eso le permitió que Dios la mire y la convirtió. No, es por gracia. Es por gracia. ¿No? Pues imagínate que todos los que leemos la Biblia vamos a ser salvos, entonces todos los que leen la Biblia están en el cielo, ¿no? No por obras, es no por gracia. No ¿se entiende la diferencia? El mensaje, nadie puede aceptar el mensaje de la cruz a menos que Dios obre primero en su corazón. O sea, por eso es importante, hermanos, cuando predicamos el evangelio. Estamos hablando un poco del evangelismo que estamos haciendo ahorita con miras a la segunda venida, lo que se viene. Porque yo, ¿qué puedo hacer? Ya, va a venir Jesús, va a haber juicio. Digamos, ya, yo creo que voy a pasar la tribulación. Alguien por acá de repente está creyendo que antes de la tribulación el Señor viene, se lo lleva y nos deja a los que creemos acá, y a Él se lo lleva, ¿no? Digamos, va a pasar, llega el juicio. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo yo estoy seguro de eso? ¿No? Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el mensaje, ¿cómo funciona? ¿Por qué predico y la gente no se convierte? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué predico a Cristo crucificado y no se convierte? ¿Por qué? ¿Por qué no se convierte? Porque es obra del Espíritu Santo, pastor. Muy bien, es obra, Dios tiene que obrar primero. Así es. ¿Eso qué significa en una aplicación práctica? Hoy día la clase es aplicación práctica de esta parte, ya de lo que estamos todos aprendiendo, ¿no? Ya el milenio y todo, que listo, ya sé, ¿y ahora cómo funciona? Ahora tenemos que hacer algo hoy día. Hoy día tenemos que cambiar de mentalidad y empezar a hacer. Entonces, si es obra del Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que orar al Señor por esas personas que yo le voy a predicar. No es que tú te levantes y te pones a predicar, la gente se convierte, no. La gente se convierte porque tú le has hablado a Dios de esa persona. Entonces el tema de oración es importante, ¿no? El tema de la oración es importante. Le hablo a Dios de las personas que yo le voy a predicar. Y después voy a hablar a las personas del Dios que puede salvarlos. Cristo Jesús. Predicarle a Cristo crucificado, ¿no? Sí, Pastor, escucho. Con respecto a esto, justamente continuando en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 22. Bueno, aquí en la NBI dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Esta palabra me interesa a mí cuando dice señales milagrosas. ¿No será que en algún momento la iglesia se vuelve legalista también al enfatizar las cosas en lo milagroso, lo sobrenatural? O sea, muéstrame para creer. Y terminamos en algunas congregaciones incluso, ¿no? Que si esta vez no sentí ese calorcito, busca la presencia o la llamada, ¿no? Estamos buscando la presencia de Dios, ¿no? Busca la presencia de Dios, o clama, ¿no? El toque. La presencia de Dios está aquí, ¿no? Entonces, o sea, empezamos a tergiversar eso, a convertir el evangelio en una experiencia. Y si no sentimos eso, no percibimos que Dios está con nosotros, no creemos y de alguna manera incluso hasta se duda de la seguridad de la salvación y terminamos entrando en otro tipo de enseñanza. Tal vez podemos caer en algún momento en el legalismo también de esa manera. Claro. Es que los sentimientos quieren guiar, en este caso, en un aspecto, o sea, yo siento que tengo no, pero hay momentos, hermano, que nos ha pasado emocionalmente. A veces, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí me ha pasado, que como que da la impresión, y lo he escuchado en otras personas, yo decía, pero ¿cómo puede un creyente en algunos momentos sentir que como que Dios no está haciendo nada? Entonces, no, es que Dios va a estar contigo, es que su promesa es que estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué le dice a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué dice Jesús? Vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿por qué hay momentos que pasamos y que nos sentimos como que Dios... Estamos buscando algo subjetivo, pastor. Estamos buscando algo subjetivo que si no hay eso, a veces nos remueve el piso, ¿no? Y
Muy bien, mientras me va bien, como gloria a Dios, aleluya. El asunto es que esos momentos que parece de prueba y que ya estamos con la soga hasta el cuello, son momentos que el Señor está permitiendo para formar nuestro carácter. Entonces hay que leer la Biblia completamente. Si no, pregúntale a Job. Cuando alguien llega a la presencia del Señor, yo creo voy a ir a buscarlo a Job, ¿no? Si es que, no sé si eso se da, ya, cuidado, esas locuras que yo pienso no son bíblicas. Pues yo digo, pastor, esa palabra... Yo quisiera preguntarle a Job, hermano, ¿cómo soportaste? ¿Cómo soportaste? ¿No? No sé, a Moisés, ¿no? Moisés, como líder del pueblo, ¿cómo, mientras que el pueblo estaba creando un becerro, cómo es posible que tú interviniste? Era más fácil decirle, cámbiame de pueblo, ¿no? O sea, y pasar 40 años en el desierto por los no creyentes, ¿no? Que habían los incrédulos, y que esa generación tuvo que vivir en el desierto. Pero Dios tiene planes, ¿no? Interesante, preguntarle a Él, ¿no? ¿Cómo? Pero cuando vamos a las Escrituras, no necesitamos llegar hasta el cielo y vemos que Dios forma carácter. Y vemos en las Escrituras que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces va tomando sentido que lo que estoy haciendo no estoy solo. Entonces ahí está el punto, ¿no? El tema emocional, o sea, mi emoción me va a gobernar o mi fe. Porque cuando es una fe, esa fe que tienen todas las personas, ¿no? Fe natural, pero hay una fe genuina, esa fe la fe salvadora, la fe que ha puesto el Señor, que Él me ha llamado y yo creo. ¿Por qué creo? Esa fe me ayuda a entender que el Señor está formando mi carácter. Y no importa lo que pase, pero Él tiene el control. Aunque nos asustamos y todo, pero siempre sabemos que algo es como un túnel, ¿no? Que cada vez estamos así, pero en algún momento el Señor va a permitir y vamos a salir de eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, preguntarle, no sé, a José, ¿no? El hijo de Jacob, ¿cómo pudiste soportar con la edad que tenías ser vendido como esclavo? En estos tiempos, hermano, un jovencito, si le pasa eso, ¿qué hace? Se quiere suicidar, ¿no? Y empiezan a publicar en las redes sociales, ¿no? Que son sentimientos reales, ¿no? Pero este muchacho también atravesó lo mismo, es un ser humano, pero ¿cómo manejó? Y dice que él cuando llegó a la casa de Potifar, ¿no? ¿No, hermano? ¿Se acuerda? Él llegó a la casa de Potifar y ¿cómo hacía? No estaba en depre, ¿no? Estaba haciendo bien las cosas y lo hacía bien, tanto que Potifar miró y dijo, no, este hombre viene de Dios, Dios lo está dirigiendo. Es un buen administrador de las cosas y lo puso como administrador de su casa, porque vio la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. ¿Cómo? En medio del sufrimiento. Entonces, imagínense, ¿no? Haciendo las cosas bien, te meten preso. Pero ahí está el tema, ¿no? Esa fe vemos, y de esa fe tenemos que aprender, esa fe genuina, ¿no? Que nos lleva ahí y para poder perseverar hasta el fin. Pastor. Muy bien, entonces, sí. Pastor, hay un punto que creo que o no lo he entendido bien o se ha equivocado usted o mis compañeros. Si bien es cierto, bueno, me equivoqué en la interpretación de Deuteronomio 21, pero usted dice, o le entendí así, de que no habla de Jesús. Si bien es cierto, no habla literalmente de Jesús, pero es algo profético, por lo cual Jesús no pudo quedar colgado en el madero, ¿no? Y eso, sabemos que el Antiguo Testamento, si bien es cierto, no se nombra a Jesús literalmente, pero sí proféticamente, porque él estaba maldito, ¿no? Y por ese motivo, esa maldición no podía quedar colgado porque hubiera hecho maldito a la tierra, como lo especificaba la ley. A ver, ¿qué dicen el resto de tus compañeros? Jesús cargó nuestros pecados, ¿no? Él no fue maldito. No, vamos al contexto de que ustedes se han equivocado, porque es que el contexto se refiere habla a una persona, a una persona criminal, a una persona delincuente. No, por eso, escúchame. Lo que pasa es que cuando está hablando ahí, está hablando de una persona juzgada, digamos como delincuente, ¿no? De la misma manera que Jesús fue colgado. Entonces, ustedes no pueden negar de que ese texto era algo profético a lo que Jesús iba a ser sentenciado. No está diciendo que Jesús está hablando de Deuteronomio.
pero es algo profético a ver, Leo, a lo que Jesús Leo, vivió. te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Qué género literario es Deuteronomio? El Deuteronomio podríamos considerarlo entre, digamos, histórico, ¿no? Pero hay que ver que hay temas como la ley, Es el ¿no? libro de la Ya. ley, Pentateuco. Es un libro de la ley, Claro, es la estamos Torá. hablando del Pentateuco. Leo, primer punto que tenemos que ver, ¿qué cosa es Deuteronomio? Deuteronomio es un libro de la ley. El Pentateuco son 5 libros de la ley. Ujú. Y específicamente este pasaje habla de una ley. O sea, ahí no hay ninguna confusión. Segundo, tenemos que entender que Éxodo, Levítico y Números, ¿no? El Éxodo describe cuando el pueblo está saliendo de Israel. Yo te hago una pregunta, Leo. Deuteronomio, ¿de qué habla? Ahí tenemos que saber para no caer en la Pastor, interpretación de pero otras esto personas. de acá, la razón por Ya, la no, cual por Jesús ejemplo, no quedó sí, colgado en el madero es porque efectivamente la ley lo impedía. Yo estoy hablando de la ley, sí. ya, por eso. El tema de Deuteronomio es doble, es repetición. Repetición de todas las leyes que hay en Moisés. Levítico y Números, hay leyes, y Lógico. Deuteronomio lo que hace es repetir. Pregunto, ¿por qué repetir? Porque Deuteronomio repite, ¿qué cosa? La ley. ¿En qué momento la repite Moisés? Cuando está frente a Cades Barnea. Va a entrar a la tierra prometida. ¿Te acuerdas, Leo? Ya llegó a Cades Barnea. Hace 38 años ya había estado ahí, pero Dios le dice, regresen al desierto, y pasó 38 años. 2 años les demoró en llegar la construcción del tabernáculo, y de ahí 38 años dieron vuelta en el desierto, murió la generación de incrédulos, murieron en el desierto, y se levantó una nueva generación, Caleb, Josué, ¿no? Y después descendientes de él, que ya están en Cades Barnea. Moisés está viejito, y él le dice al Señor, yo voy a entrar, y Dios le dice, vamos al monte, mira, eso va a ser tuyo, pero tú no vas a entrar. Ahí él se desaparece. Entonces, ¿qué hace Moisés? Él sabe lo que va a pasar y le repite la ley al pueblo. A la nueva generación se la hace recordar. Y esta es una de las cosas que le hace recordar. ¿Y qué le hace recordar? ¿No? Y habla de las guerras, y habla entonces, versículo 21, ¿no? Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿A quién? ¿A Jesús? No, esa ley. No habla para él. La ley es dada para los hombres, el pueblo de Israel, ¿no? Los jueces tienen que emitir juicio bajo esta ley, ¿no? Y dice, los hombres lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, ¿no? Y todo Israel oirá y temerá. Y de ahí viene el versículo 22, ¿no? Y si hubiera alguien que cometió un crimen, será morir o colgarse en un madero. Está hablando de una persona natural, común y corriente. No está hablando de alguien especial. Y 23 dice, no dejarás su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrará. ¿A quién? A la persona que haya cometido un homicidio, ¿no? En este caso puede ser pues alguien que haya muerto, digno de muerte, un criminal, ¿no? Un criminal, alguien que ha hecho algo, ¿no? Y lo enterrarás al mismo día. Y la razón es, ¿por qué no lo puede dejar? Porque ese que muere ahí es un maldito por Dios, es colgado. Ahora, yo tengo una pregunta, Leo. ¿Jesús es un maldito de Dios? No. Aquí estábamos hablando de que los judíos Entonces, lo si no consideraron es, maldito. Se hizo maldito según Gálatas por nosotros. Ellos interpretaron así, y su interpretación Claro, era pero en incorrecta. Gálatas afirma que él se hizo maldición por nosotros, pues. Claro, a la vista de las personas, pero de parte de Dios no. Por eso que ellos cuando miran dicen, esto que está haciendo Jesús no es Dios, es cualquier hombre. Es lo que está haciendo. Entonces, ellos interpretaron un versículo del Antiguo Testamento incorrectamente. ¿O fue correctamente? Leo, a ti te pregunto, ¿ah? Ellos agarraron este texto y lo pusieron en Jesús. Te hago una pregunta, ¿es correcto? Porque si fuese correcto, tenían razón. No lo entiendo. El texto que estamos viendo, el texto de si hubiera cometido algún crimen y dice maldito
maldito por Dios es el que es colgado. Entonces el judío miraba a Jesús y decía, ese es el maldito de Dios colgado. Y cuando ellos interpretaron correctamente que Jesús era el maldito de Dios colgado, si tú respondes eso, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Esto era profético o no? Isaías también lo revela, ¿no? Que él cargó nuestros pecados, se hizo maldición, el esa es otra castigo de cosa, nuestra paz. ese es otro texto. Ahora, Leo, yo no le digo que ese Dios lo considera maldito. Yo lo que voy es que de la forma en que ellos lo colgaron, lo hicieron maldición ellos, según su ley. Y Isaías sí es correcto, ahí sí acertaste, perfecto. Pero Deuteronomio, no. Fue lo que pensaron los judíos. Utilizaron este texto para ponérselo a Jesús. Tú no eres nadie, tú estás muriendo como un humano común y corriente, eres un maldito de Dios, no vienes de Dios. Se equivocaron en la interpretación. Porque Juan dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le daba la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este no es un texto profético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde lo hemos sacado? No le he sacado que yo he leído un libro o he escuchado a un pastor predicar. El texto bíblico nada más ha hablado. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, tú me dices Isaías, ya, a eso sí es profético, pues. Es una profecía. Por eso está clasificado bien, ¿no? Este es un libro de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos interpretan de esa forma. Ya, muy bien. Entonces, vamos a terminar esta parte. Sí. Pastor, antes que pasemos a otro punto, el texto de Éxodo 32, el versículo 8, dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, porque tocábamos ese tema, ¿verdad, pastor? Que se habían desviado su corazón los israelitas, ¿verdad? 32, ¿cuánto? 32, ¿cuánto? Éxodo 32. 32, 8. Ya. Ya, dice así, bien, se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, ojo, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Hasta ahí. Le digo, ¿el corazón de los israelitas de verdad se desvió? ¿O es que ellos tenían la idea de que el becerro era como que Jehová? ¿O es que su corazón se desvió totalmente? Yo pienso que aquí ellos tienen la idea de que Jehová es el que los sacó de la tierra de Egipto. Claro, ellos están pensando que a Jehová lo pueden representar en una imagen. Y yo tengo una pregunta, ¿no? Solamente es una pregunta, ¿no? Nadie va a tomar por aludido. Claro. Max, por ejemplo, si yo veo una cucaracha y en la cucaracha digo, bueno, mira, acá está Max, ¿tú cómo te sentirías? Ya. No, pero su corazón no se desvió entonces, pastor. Solo que intentaron hacer una imagen, pero su corazón no se había desviado de Dios. Entonces, para Dios es como que tú digas que esta cucaracha representa a él. Es eso. Ahora, ¿quién es la imagen? Entiendo. Yo entiendo. Ya. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Ya, definitivamente. ¿Y qué cosa quiere recuperar Jesucristo? Cuando ese Cristo crucificado en la cruz, ¿qué quiere recuperar? La imagen de Dios en nosotros. Claro. Esa es la redención. Ese es el punto en la Biblia. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Es correcto decir que se desvió su corazón? Se desvió, pues. Porque no, ahora, por ignorancia, ¿no? Claro, pero tratemos de justificar ellos pensaban que Dios es el que Israel, es el que los sacó de Israel, ¿no? Perdón, de Egipto, era Jehová mismo el que los había sacado de Egipto.
Solo que intentaron poner una figura. Ya. Intentaron crear una figura. Pero su corazón no había desviado. Sí, el punto es el corazón. Perfecto. Buena hasta ahí. Pero ¿por qué? Ellos sabían... Sí, Astrid, te escucho. Eso del becerro creo que está en el capítulo 32. 8, sí, adelante. Ya, pero tenemos que recordar que Éxodo, en el capítulo 20, menciona acerca de que si no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Prácticamente ellos ya sabían de ello. Sí, es correcto. O sea, había claro, una ley... porque ellos ya conocían acerca de la ley, ¿no? Entonces ya no tenía sentido el hecho de hacer una estatua de oro porque ellos ya sabían. Claro, obviamente que al querer hacer una imagen para ellos es como que algo representativo, pero eso no estaba de acuerdo. O sea, pero por eso dicen Éxodo 24:5. Así es. Muy bien. Ahora, vamos un ratito a Éxodo 31, versículo 18, que es el versículo que antecede. 31, 18. Lee, Max. Sí. 31, 18. Y ahí voy. Y cuando terminó de hablar Moisés sobre el monte Sinaí, les dio las 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Muy bien. Versículo 32:1. 32:1, ok. El pueblo, acá vemos qué cosa pensaba el pueblo. Moisés se había ido, ¿cuántos días? Cuando el pueblo 40 vio días. que Moisés tardaba de bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Ya? ¿Qué le piden los egipcios? ¿Qué le piden? Dice, se acercaron entonces a Aarón. ¿Y qué le dijeron? Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Un sacerdote, ¿eh? Aarón ya lo reconocían como un sacerdote, ¿no? Alguien que se encargaba de ese, pero le piden a él que le hagan ¿qué cosa? Dioses. ¿Y qué hace Aarón? Le hace un dios. Ahora, ¿qué ha pasado con el corazón de este pueblo? Que en el momento que se quedan solos, sin dirección y sin guía de Dios, porque Moisés representa como la guía de Dios, Aarón todavía no tenía nada, ¿no? Es notorio. Entonces ellos, al no notar eso, empiezan a decir, levantan los dioses. Lo que había pasado, que este pueblo de Dios había salido de Egipto, pero Egipto seguía en su corazón. La idolatría. Pastor, yo entiendo, o sea, ellos querían representar, es cierto, ¿no? Querían ver visible, algo tangible, querían de acerca de Dios. Eso yo entiendo, también me enseñaron bien. Pero ellos tenían en su mente, en su corazón, que ese era el Dios que las había sacado de Egipto. ¿Y quién era el Dios que se había sacado de Egipto? Es Jehová. Sí, y lo querían representar como un becerro. Eso sí fue su error, eso ni hablar. Yo no estoy. Querían representarlo como un becerro. Ahora, ¿por qué hicieron un becerro? Porque era uno de los dioses egipcios. Bueno, era una ideología, un dios de Egipto. Y como dice Astrid, bueno, pero Astrid es que citó muy bien hermano, el texto. Lo que pasa es que ellos ya habían recibido acerca de los 10 mandamientos. Ellos ya tenían conocimiento de ello, ¿o no? ¿O me estoy confundiendo? Sí. No, sí, ya tenía. Ahora, es que... ¿Todavía no tenía? Es que, todavía no, pastor. Porque el capítulo todavía no había llegado. Moisés estaba bajando. Claro, todavía estaba bajando. Moisés estaba bajando pero era con la segunda tabla. Porque ahí la va a romper, la primera, ¿no? Ahí la va a romper, ¿no? Entonces... no, es que justamente, Pastor, justamente el Señor mismo le habla a Moisés, le dice baja, porque mi pueblo se ha corrompido. O sea, en el tiempo en sí, todavía los israelitas están ignorando a ese Dios.
no conoció. A ese yo soy todavía no tienen un concepto claro en ese momento. Sin embargo, lo que usted dice es verdad, o sea, eh, tienen que organizarse como pueblo, se ven desamparados frente a la ausencia de Moisés, piensan que Moisés ha muerto, no saben nada de eso y entonces de alguna manera tienen que organizarse, tienen que creer en algo. Y entonces esa es la desesperación, ¿no? De muchas veces adelantar a la obra de Dios, la impaciencia que a veces podemos tener como personas para querer acelerar la obra de Dios y al final terminamos confundiéndonos, ¿no? Y terminamos creándonos ídolos. Bueno, esa es mi opinión, pastor. Sí, ahora, vamos un ratito al texto, mismo capítulo 32, estamos, bueno, hemos llegado acá, quiero responderle a Max, pero no podemos desmembrar por un versículo hablar, ¿no? Tenemos que leer y entender acá. Dice, versículo 30, 32, 30, dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego que por este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí Max? Porque también, perdón, dioses de oro. se hicieron dioses de oro. En ningún momento estaba el concepto de Dios, de Jehová, no estaba. Ellos no podían ver, ellos no me han sacado. Aunque vieron el mar rojo, todos esos milagros, todas esas cosas del alimento, del agua convertida, ellos se lo atribuyeron ¿a quién? Al becerro. O sea, le dieron el crédito al becerro. Porque ellos tienen que ver algo. Esa es la tendencia del ser humano, ¿no? Entonces, pero mira cómo responde el Señor acá, en este contexto. Ve pues ahora llevo este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová, ¿qué hizo? Hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, eso ya nos da un panorama claro que lo que Dios vio en el corazón de las personas fue idolatría, ídolos. Darle la gloria a algo que no existe. Lo mismo que tenían en Egipto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todos adoraron a ese becerro? No. No todos. Su remanente, pero hermano, escúchame, los verdaderos creyentes no doblan rodillas ante nadie. Y eso es lo que va a pasar en el día final, en la tribulación. Cuando quieran ponerle el sello al que está sellado por Dios, por el Espíritu Santo, nos van a querer poner el sello de la bestia y negar a Dios, y no vamos a poderle negar. Y no, pues te corto el pescuezo, córtame el pescuezo, y vamos a morir con valentía, ¿no? Esa es la característica. Y no es que nosotros seamos valientes, sino que dice que el Espíritu Santo nos da esa valentía, ese denuedo. Ahora, ¿cómo yo sé que la iglesia o los hermanos o yo estoy en eso cuando estoy predicando el Evangelio en la calle con valentía? Los primeros cristianos, ¿qué predicaban? El Evangelio. ¿Y qué pasaba? ¿Los mataban o no los mataban? Los perseguían, les quitaban los trabajos por predicar el Evangelio. Yo hago una pregunta, en estos tiempos, ¿alguien te mata? Bueno, yo sé que en otros países, ¿no? Países comunistas, ustedes ya saben esos países, ¿no? De donde están los musulmanes. Pero en países que estamos acá, ¿alguien te mata por predicar el Evangelio? No. ¿Y por qué tenemos vergüenza a veces de hablar del Señor? No tenemos que tener vergüenza. No tenemos que tener vergüenza de hablar de Cristo crucificado. Estamos cambiando ese discurso, ¿no? Hasta este punto podemos hablar sobre esto, ¿no? Entonces, cuando estamos regresando un poquito al pasaje de 1 Corintios, ¿no? Que es, para los gentiles, ¿qué cosa es locura, no? Y acá vemos que, primeramente, es interesante, nuestro sistema teológico es completo, el solo Cristo, ¿no? Sola gracia hemos visto, pero estamos viendo también ahora con el texto que nos ha mostrado también a Max,
el tema de la depravación total, que es uno de los puntos de la reforma, ¿no? Depravación total. El hombre natural considera el evangelio locura, porque su mente está entenebrecida por el pecado, ¿no? Romanos 3:11, ¿no? Y en 1 Corintios 2:14 que acabamos de leer. Y hay un punto más que es el llamamiento eficaz, ¿no? Cuando el Señor llama, solo los llamados, que hemos visto en 1 Corintios 1:24, los llamados nada más ven a Cristo, ven en Cristo la verdadera sabiduría y poder de Dios, ¿no? La fe es resultado de la gracia, no de la razón humana. O sea, yo puedo ver todos los acontecimientos, pero si no es fe verdadera, voy a terminar negando la fe, ¿no? Y vamos a acabar como el pueblo, pues, ¿no? Que ve becerro, ¿no? Que ve otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia, ¿no? Centrada en la palabra de Dios, predicar expositivamente a Cristo, ¿no? No agregarle cosas al texto, sino a predicar a Cristo. ¿Quieres predicar ese texto de 1 Corintios? Predícalo, pero predica expositivamente. No le metas textos de otro lado. Predica todo eso o meditemos en eso, ¿no? Entonces, y la iglesia, como vemos al final, ¿la iglesia pierde o gana? Es mi pregunta. La iglesia gana. Es una iglesia victoriosa, ¿no? Pero no porque nosotros tengamos la capacidad, sino porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? La victoria de Dios sobre ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha vencido Cristo? La muerte, pecado. La muerte y el pecado. Son dos cosas que ha vencido, que no podemos nosotros, nadie, ¿no? Entonces, muy bien, descansamos unos... Sí. Acaba de decir usted, debemos predicar expositivamente o textualmente para poder desmenuzar un tema, pastor. Sí, expositivamente, hermanos. O textualmente. Si Dios me permite, voy a poder, yo creo en eso, la iglesia reformada es predicación expositiva. Podemos utilizar, predicar narrativamente, sí. El problema de temático, que es el tema, a veces ahí fallamos y metemos algunas cosas, pero recomendado es predicar expositivamente, porque el texto saca todo lo que necesitamos. En un tema, cuando predicamos temáticamente, nosotros organizamos un tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del aborto. La Biblia no habla del aborto, ¿no? Pero sí vamos a encontrar textos que nos ayudan a... Ahí sí es necesario predicar temáticamente. ¿Por qué? Porque el aborto es una práctica que a Dios le desagrada, ¿no? Entonces tenemos textos donde dice, entonces necesitamos clasificar todo para ser pro vida, ¿no? Eso es temático. Pero para la edificación de la iglesia debe ser predicación expositiva, ¿no? Por ejemplo, este texto que hemos visto, textualmente, pastor. Textual. Predicar un texto, solamente un texto. Cuando dices textual, como texto, ¿a qué te refieres? La predicación textual, versículo por versículo. Ya, pero tiene que ser expositivo, pues. Expositivo. O sea, ¿no? predica versículo por versículo, bacán. Vas a demorar años, pero es recomendable, ¿ah? Versículo por versículo, pasaje o perícopas por perícopas y de forma sistematizada, sí. Libro por libro, pastor. Pero toma mucho tiempo, pero eso tiene un resultado en la iglesia, ¿no? Que la iglesia es una iglesia que va a conocer las escrituras, ¿no? A la mayoría le gusta, pues, nos gusta, pues, ¿no? Cambiamos, por el Día del Padre cambia la predicación, ¿no? El Día de la Madre cambiamos la predicación, ¿no? Entonces, bueno, de repente, pues, según la fecha, poder un poquito llamar la atención, pero volver siempre al tema, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en lo personal, es recomendable, por ejemplo, un tiempo, creo cuando empezamos en la fe, todos empezamos a hacer nuestro devocional, ¿no? Y comprabas tu devocional, tu librito y que te enseñan y todos los días, ya, muy bien, pero ahora cambia, ¿no? Cambia y empieza a leer la Biblia de forma así, pasaje por pasaje, léete todos los libros de la Biblia haciendo devocional, ¿no? Te va a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, agarro un capítulo, ¿no? Por ejemplo, ya estoy volviendo a hacer, hoy día me ha tocado a Efesios capítulo 5, ¿no? Y justo estaba meditando en las obras infructuosas de la carne,
que no tiene que ver mucho con Halloween, que se utiliza para jalar, pero tiene que ver con pecados directos, ¿no? Fornicación, etcétera. Y volver así, ¿no? Entonces, cada vez que leemos toda la Biblia de forma devocional, ¿no? Y la meditamos, ¿no? Toma más tiempo, más años también, ¿no? Pero siempre, libro por libro, ¿no? A mí me gusta agarrar un libro, ¿no? Empiezo Efesios, termino. De ahí empiezo todas las cartas, ¿no? Digamos por la clasificación. Evangelios agarra Mateo, ¿no? Empieza Juan, Mateo, Lucas, ¿no? Marcos. Así terminas y pasas al otro, ¿no? Romanos, terminas Romanos, ¿no? Al final ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. ¿Vamos a aprender y saber todo? No. No conozco a alguien que sepa todo, ¿ah? No conozco a alguien que sepa todo. Hasta conozco gente que son como así, ya parecen eruditos, pero tampoco ellos dicen que no saben, ¿no? Estamos todo el tiempo aprendiendo, ¿ya? Descansamos un rato y volvemos para poder ver el tema de el esquema de las dos eras, cuando la Biblia habla del presente siglo y el siglo venidero. Voy a explicarlo. Descansamos 10 minutos. Listo.